Está con nosotros en estudios de BTV Noticias Óscar Andrade, uno de los precandidatos presidenciales del Frente Amplio. Óscar, bienvenido. Un gusto, ¿Qué tal? Como siempre. El gusto mío, Miguel. Una batalla va a ser contigo porque esto es un informativo y tenemos 8 o 10 minutos y a pesar de que sé que hay que contextualizar algunas respuestas, te voy a pedir respuestas más breves. En un partido, y arranco, en un partido con programa único, ¿por qué habría que votarte a vos, por ejemplo? Bueno, en realidad el tener un programa único es una ventaja. O sea, es una ventaja que tenemos porque te permite menos dificultad hacia octubre, ¿no? O sea, lo segundo, hay compañeros y compañeras, el resto de los precandidatos, que viene más del recorrido de la gestión, de la experiencia de la gestión, que creo que es un valor. Nosotros venimos más de la militancia social, también reivindicando que el proceso al cuarto gobierno requiere que el programa único del Frente Amplio tenga mucho tamaño de pueblo atrás, o sea, mucho de discusión política, porque si no, medidas del programa que pueden estar bien, pueden generar amplio rechazo social. Puedo poner ejemplos cuando pueda dar respuesta un poquito más corta, pero ejemplo corto. Decidimos un fondo para el acceso al suelo urbano, para generar viviendas en zonas céntricas y no vivienda para pobre en la periferia. Y bueno, ves, ahí ya estás priorizando cosas, capaz pero, que por eso... Lo que digo, esto parece una medida de amplísima simpatía, o una medida que la sociedad puede decir, pero todavía al pobre que se le da plata para... Además se le da una vivienda en zona céntrica. ¿Me explico? O sea, sí. Si conjuntamente con la medida no hay mucho de respaldo social, de comprensión de que en la segregación territorial se juega una parte del partido, no alcanza con que técnicamente esté fundamentada la medida, ¿no? Y becas para estudiantes. Muy bárbaro, muy bien, porque en realidad hay mucha deserción que tiene que ver con los hogares pobres. Si no está bien explicada, también puede ser estigmatizada como más plata al pichi o más plata al vago, y en vez de generar empatía... Y si estoy tirado en el sofá en casa, te repito la pregunta, ¿por qué habría que votarte a vos y no a Carolina Cose, a Martínez o a Vergara? Bueno, nosotros tenemos la ventaja de tener más cosas ganar, que nos... supongo. Sí, que estamos trabajando para ganar. Pero lo que digo es, quizá la diferencia principal es que venimos del movimiento social intentando encaramar que el proceso político sea construido con respaldo social. O sea, que no alcanza solo con las medidas de gobierno, con el programa. ¿Y eso qué significaría, Óscar? Bueno, implica que todo el capítulo de vivienda tiene que tener un gran movimiento por el techo atrás. O sea, hay que discutirlo con la academia, hay que discutirlo con FUBAN, con Zunca, con Sociedad de Arquitectos, con los asentamientos, a los efectos de... Sumar esfuerzos para que salga. No, claro, pero además para que se entienda. O sea, vos si tenés una medida que tiene un sacrificio fiscal enorme, casi 300 millones, duplicar como mínimo ese programa, tiene que tener amplio respaldo social, porque ahí sangrás. Pero lo que estamos nosotros colocando como clave, es decir, bueno, si la política no se construye con la sociedad y solamente se construye con los técnicos, soporte técnico es importante, pero el debate que tenemos que dar es político. Lo mismo con las becas. Te pongo un ejemplo, el estudiante del sector medio al que no le toca la beca por ingresos, ¿no? Puede sentir dos cosas: o mucha alegría porque de golpe su compañero que iba a abandonar a mitad de año pudo llegar a fin de año gracias a esa beca, o puede sentirse dolido porque le tocó la beca a otro que no es él. Entre medio de eso hay que tejer, o sea, es cómo se teje la política, también generando otra sensibilidad. Cuando Vázquez fue a asumir la primera presidencia, mejor dicho, cuando fue a competir por lo que finalmente fue su primera presidencia, dijo: Danilo Astori es mi ministro. Vos... Yo te he entrevistado varias veces en estos últimos meses. No me vas a sacar ni un ministro. No, ministro no te voy a sacar, pero sí te voy a sacar que Astori y su gente ha sido el horcón del medio de la economía. Eso creo que coincidimos en los 3 gobiernos del Frente Amplio, pero vos hablas como que hay que cambiar eso. Sí, ¿Dónde? Yo lo que digo es que hay que cambiar porque tenemos un escenario que es distinto. O sea, el escenario que tenemos hoy es un escenario de caída de Argentina y Brasil, de dificultades del precio de los commodities, dificultades porque cayó la inversión regional, y el ministro lo que tiene que tener es un claro compromiso con el programa del Frente. ¿Qué dice el programa del Frente en términos redistributivos? Que algunos impuestos tienen que aumentar. O sea, dice que el impuesto al patrimonio, que paga apenas el 1,5% de la población. Digo porque cada vez que lo anunciás parece que lo pagará el 98,5%. Pero vos ahí has dicho que ni siquiera el Frente se ha animado más. No, yo lo que estoy diciendo es que en general lo que noto es que algunos aspectos del programa que hay que explicarlos, por lo menos explicar esto. Miren que el impuesto al patrimonio exonera más de lo que recauda. Exonera más de 600. Financiar las becas no sale 30 millones. El impuesto al patrimonio exonera más de 600. Una 20ª parte de lo que exonera está resolviendo la beca para 70.000 gurises. Si no lo explicás, y yo creo que lo que a veces noto es que esta parte es incómoda del programa. Como que cierto... Pero hay que salirse de la línea Astori entonces. No, yo lo que estoy diciendo es que hay que defender el programa del Frente. El ministro que elijamos en Economía tiene que tener mucho compromiso con estas medidas, con revisar que las grandes empresas tributen más que las pequeñas. ¿Por qué? Porque los 3 candidatos y la precandidata nos debemos a un programa común.
Y hay que defender ese programa común, que es defender los técnicos que llegaron a esos resultados, pero sobre todo los militantes que discutieron en los barrios, en los comités. ¿Y en octubre de este año será igual? ¿Habrá que anunciarlo antes o vos pensás que no? Probablemente sí, a veces ayuda. O sea, hay anuncios que fueron de estrategia electoral también. Es decir, bueno, anunciar antes a algunos ministros, pero anunciar ahora ministros por cualquiera de los precandidatos creo que sería un error, porque la primera tarea que tiene el compañero o la compañera frente amplista que tenga el inmenso honor de ganar es articular con todas las demás sensibilidades, porque el Frente Amplio precisa su unidad. Y si bien tenemos una campaña menos hostil que la de la oposición, que un día le dice de Larrañaga a la calle, tenés doble discurso, vos juntaste firmas sin que la gente lea, Sartori amenaza con juicios penales, otro le dice comadreja, o sea, menos hostil, pues eso no es un debate de ideas, ¿no? O parece difícil presentar eso como un debate de ideas. Repetís siempre eso, pero la calle dijo que se lo habían mal interpretado cuando dijo eso. Que lo felicitó porque lograste que firmaran aún sin leer. Aún sin leer, sí, pero es una picardía. Es una picardía. Si yo desmerezco tus firmas porque digo la gente que firmó no sabía, ¿qué te estoy felicitando? O sea, en realidad te tengo que felicitar si la gente comprendió mucho lo que estaba firmando. Si no, parece claro que digo, no tiene mucho valor esas 400.000 firmas porque la gente... Pero se cruzaron, ¿no? Lo que digo es... En el frente hasta ahora la campaña puede tener matices del punto de vista de los énfasis programáticos, de cómo se aplica el programa. Yo entiendo que en el mismo programa hay compañeros que sostienen y dicen, mira, las medidas tributarias pero son testimoniales. No van a mover la aguja. Estas modificaciones se va a cambiar poco. Eso es una Viste que la oposición dice no se aguantan más impuestos. El propio Astori dijo no aguantan más. Claro, por eso digo, yo no quiero discutir con Danilo, menos públicamente. Lo que sí digo es, tenemos un programa que dice cosas, ¿no? Y ese programa se votó por unanimidad. Y entre las cosas que dice que hay que pesar más los impuestos directos que los indirectos. Entre los directos pone el impuesto a la renta y al patrimonio como centrales. No porque se aleje, pero de algún lado tenés que sacar los 300 millones para invertir en vivienda para que haya trabajo. De algún lado tenés que sacar los 400 para investigación y desarrollo para el cambio en la matriz. De algún lado tenés que sacar para cumplir con el resultado educativo. Y si sacás de algún lado, se lo sacás a otro. Y además tenés que bajar el déficit. ¿Qué pasa en Uruguay? En Uruguay mejoró mucho la distribución del ingreso. Yo pido a veces que una conferencia que hizo Álvaro García el año pasado, donde demuestra que el indicador Gini sobre el ingreso mejoró mucho, pero el indicador Gini sobre la riqueza quedó estancado. Lo movimos casi muy poco. O sea, la riqueza empresarial, financiera e inmobiliaria sigue estando muy concentrada. En un momento de contracción no le podés pedir a la pequeña empresa, a la mediana, a la que tuvo renta media. Pero el Frente no se ha animado a eso que tú pedís. Claramente en este periodo no ha sido el centro de la discusión, ni siquiera en momentos de dificultad. Permitime ir a otros temas. ¿Te ves como ministro de Trabajo? No me veo como ministro de nada. Bueno, hay una cosa, Miguel, que es así. Vos fíjate que vas a jugar una semifinal de un mundial, ¿no? De fútbol. De fútbol. Estás para la semifinal y te ves jugando el tercer puesto. El jugador te dice, no, mi amigo, estoy jugando este partido. Es buena respuesta. Pero es que acá es más o menos igual. Es buena Hasta respuesta. Junio estoy jugando un partido. Es buena respuesta. El ministro Murro, horas antes de que se complicara lo de la ex compañía del gas, dijo... no se permitirá el control obrero. ¿El ministro de Trabajo, Óscar Andrade, lo permitiría? No, primero tendría que ser ministro de Trabajo, asumir la lógica de ministro de Trabajo. Yo en general lo que trato de no permitir son las barbaridades patronales. De cada 100 conflictos, 95 son por barbaridades patronales. Muchas veces ponemos el foco con la respuesta sindical. Pero decir sí al control obrero, es decir que la gente se haga cargo de la empresa y venda... Que tener respuestas sindicales que a veces pueden no ser las más inteligentes. Bueno, esto que pasó ahora con esta fábrica... Pero acá, con respecto al gas y Petrobras, lo que tenés que ver es que Petrobras viene con una actitud de hostilidad brutal. Que un presidente de la República... Pero sí o no al control obrero. De vuelta, primero tendría que ser ministro de Trabajo. Hoy, si me decís, yo solidaridad plena tuve con los compañeros del gas. Fui a la carpa, ¿no? Y no la contestás. No, pero me preguntás como ministro de Trabajo. Bueno, no soy ministro de Trabajo. Andrade. Como Óscar Andrade, solidaridad con las medidas sociales. Las medidas sociales muchas veces, acá las medidas sociales, fin del 19, principio del 20, terminabas todas en cana. ¿Por qué? Porque no estaban permitidas. Ninguna de las que hoy son ley estaban permitidas. Ninguna. Ni la asamblea, ni la movilización, ni la marcha. Se fue construyendo el Ministerio de Trabajo, la Inspección de Trabajo a partir de las luchas. Ponerme voy a decir, las luchas no. Entonces... Está claro que fue un hecho político contra una transnacional que te viene partiendo la cabeza desde el punto de vista de la organización. En ese lugar donde me paro, donde me paré siempre, de este lado. Este video viral de lo que se hizo arruinando una materia prima para fabricar miles de panes en Frío Pan, por ejemplo. Hoy el presidente del PIT-CNT dijo, no, estos son caminos equivocados, sería una última medida, una cosa así. Seguro. A ver, vos podés tener errores desde el punto de vista de la organización sindical en Uruguay.
Ahora, en Uruguay hay 700 trabajadores que no son noticia, que por año quedan con una discapacidad resultado de un siniestro laboral. La mayoría por condiciones precarias. Y eso que nos tendría que generar una indignación brutal, decir, mira, perdí un brazo y resulta que no tenía condiciones básicas para trabajar, no lo colocamos con la misma intensidad. Como cuando hay una acción sindical que puede cometer errores. Errores puede cometer en la lucha sindical. Ahora, más errores son los trabajadores que en el arroz están chupando tóxico y se envenenan, ¿no? Y hay hoy. Y eso no nos indigna igual porque no se pone con el mismo énfasis en el centro de la agenda. Por eso está bueno que equiparemos. La relación laboral... ¿Quién es el dueño del indignómetro? Lo que digo es la relación laboral sigue siendo una relación desigual. Yo festejé esta semana que logramos convenio en la forestación, porque hace años estábamos dando una mano, yo ahora no puedo porque estoy en la campaña, pero años para atrás estuvimos dando una mano en levantar. ¿Cuál fue el conflicto principal? No lo dejaban hacer asamblea. O sea, durante meses las empresas más grandes, que son las mismas que además tienen todo el proceso de cadena forestal celulosa, no lo dejaban hacer asamblea. Ese era el centro del conflicto. Siendo un conflicto que abarcaba 10 o 12.000 trabajadores, no tuvo mucha repercusión. Y a veces tiene repercusión esta situación cuando desde la acción sindical le rasen la táctica, ¿no? Se nos fue el tiempo. El otro día cuando te fuiste de la radio, que habías dicho yo estoy dispuesto a debatir con todo el mundo, llamó César Vega a la radio, te lo digo públicamente. Parece que Talvi agarra, ¿sí? O sea, vamos a tener primer debate. Talvi y César Vega, digo, si él quiere yo debato con él, te lo digo. Talvi parece que sí, o sea que vamos a tener, me dijo que no, pero parece que dice César que sí. Vega? O sea, mínimo representación parlamentaria, o sea, dame un espacio mínimo. Fíjate lo que me tocó, César Vega y Salles, ¿viste? ¿No? Sí, bueno, mínimo... Pero vamos a tener acá, me parece que si agarra Talvi, que creo que sí, porque ¿Y Talvi por lo que no me tiene dijeron, representación parlamentaria? Sí, tiene, Partido Colorado tiene. Bueno, tiene, pero no tiene diputados, senadores, o sea, ese sector tiene. Y aparte, está bueno, capaz que después se anima a Lacalle, o se anima a Larrañaga, o se anima a Sartori. Te están y tenemos un junio más entretenido. Te están esperando en el Gran Parque Central. Estaría bueno para ir. Eso es lo que he dejado de hacer este último año, que extraño. Gracias, Óscar. Óscar Andrade, precandidato presidencial del Frente Amplio. Ya venimos.